Regresamos a 360 grados y aquí en esta mesa hemos debatido ya en varias oportunidades la reforma a la salud. Ahora hay un nuevo hecho, es decir, que salgan los médicos a la calle a suspender actividades, a protestar, pues eso prende las alarmas aún más. Usted estaba en el Congreso, usted le tocó votar este proyecto de ley. ¿Cómo vio usted esa reforma? Nada, creo que el gobierno definitivamente está equivocado, tanto en la reforma del 2010 como en esta que está adelantando, porque lastimosamente en este país donde está demostrado que las EPS no hicieron su función de mediar entre el usuario y las IPS, definitivamente se amanguanaron con las IPS haciendo integración vertical y lo que se convirtieron fueron las enemigas de las personas. Y esta reforma, igual que la anterior, lo que hace es darle más poder a las EPS y creo que los médicos se están sintiendo que están perdiendo mucho espacio en su autonomía médica y por eso están reaccionando. Es un tema también de especialistas, Oscar, porque se lo pregunto claramente. Mire, lo que uno ve y las protestas que están haciendo los médicos es en el tema del déficit de especialistas que hay en el país y cómo se están preparando. Si es a través de las universidades o si esto debe ser a través de las clínicas y hospitales. ¿Cómo ve usted ese punto? Es un punto relativamente nuevo dentro del debate del proyecto de ley de reforma a la salud que inquieta mucho a los profesionales y a los estudiantes sobre la formación. Se han ido acabando los hospitales universitarios y en este proyecto se está proponiendo que pasen a ser de la formación de las EPS prácticamente y desde luego como son percibidas como unos intermediarios financieros, pues se entendería y se sospecharía, y eso ha generado la movilización de pasar de las ruanas a las batas blancas de hoy, en el sentido de que seguramente ese tipo de interés no sea el más adecuado para formar los futuros especialistas, tanto por el acceso como por la calidad de la educación de los médicos especialistas. Y se habla de un cartel de especialistas quienes son críticos de esa... Sí, y el antecedente también no es que estemos muy bien. De hecho, no hay muchos médicos especializados que hayan accedido a las residencias. Hay muchas de ellas que son supremamente cerradas, que son como unos clubes, y entonces, independientemente de que al parecer son de buena calidad, sí efectivamente hasta ahora son cerradas e insuficientes en número, pero probablemente este mecanismo no sea el más adecuado. Quisiera decir algo más. En general, con el tema de las reformas a la salud, recordemos que como a finales del año 2009 y comienzos del 2010, mediante el trámite extraordinario de una emergencia social en salud, se expidieron una cantidad de decretos de rango legislativo que tocaron muchos de estos temas y como al calor de esas normas nuevas hubo también una movilización enorme en contra de por todo lo que se toque en salud. ¿Qué le agrega? Incluso en Estados Unidos es problemático. Lo que pasa es que antes había subsidio a la oferta, llegaban los recursos a los hospitales públicos y allí existían unas universidades que eran de las mejores en Latinoamérica en investigación y que formaban muy bien a la gente. Después de la ley 100 pasamos a subsidio a la demanda. Inmediatamente se le quitaron los recursos a los hospitales, no hubo la capacidad de formar más gente y ahora, después de que esos hospitales tuvieron que sacrificarse mientras las empresas privadas hacían barreras de acceso para tener ganancias, entonces se quiere decir de que ya los hospitales públicos no sirven y que ahorita hay que entregarle la educación a los privados, que son los que más han sido corruptos en todo el sistema. No podemos ser totalitarios, no son todas las EPS, pero definitivamente sí son las más grandes que están en el país, que una sola tiene investigaciones por 3 billones de pesos y todavía no encontramos la solución para ellas. Pero yo sí quisiera agregarle una cosa. A mí lo que me parece grave del tema de la salud es que ni siquiera es un tema legislativo, es un tema de que estamos hablando de corrupción de las EPS, en no pagarle a las IPS y en exprimir el negocio de tal manera que desmejoran la calidad de la salud de los colombianos para obtener ganancias. ¿Usted ve esta reforma cambiando ese esquema? No, eso no lo cambia, porque todo lo contrario le están dejando además la formación de los médicos, que era lo que ellos querían. Ellos quieren integrarse verticalmente, hacer los médicos que ellos quieren para decirles que solo receten acetaminofén y solucionar el problema de las ganancias. El problema es mucho más estructural. El problema significa que hay que prohibir la integración vertical totalmente y hay que limitar la cantidad de ganancias que pueden obtener las empresas privadas del sector salud. Yo creo que hay negocios que tienen una función social. Este es uno de esos. Hay negocios donde usted puede mejorar y dañar el servicio y la gente verá, pero cuando se trata de servicios públicos esenciales como la salud, usted tiene que hoy las pancartas de muchos médicos en la calle, ya le doy la palabra, concejal, decían lo siguiente: nosotros queremos atender pacientes, no clientes.
Ese es uno de los mensajes que han mandado. Le doy la palabra porque también quiero que veamos declaraciones del ministro. Sí, yo creo que, digamos, aquí hay un asunto estructural que se deriva de la Ley 100. Digamos, la Ley 100 le otorgó un poder inmenso a las EPS. Y de allí se deriva la corrupción que invadieron a las EPS y que hicieron agua al sistema, ¿no? Segundo, el concepto, o mejor, la lógica del mercado que incorporó la Ley 100 en un servicio esencial y en un derecho de los ciudadanos, que es el derecho a la salud. Y entonces cambiamos los pacientes por los clientes, como lo dicen las tema de cobertura, pero no de calidad. Esta reforma, este es otro asunto, este es otro tema pendiente, esta es otra materia perdida por este gobierno, ¿no? Pero junto con el de justicia, ahora el de salud. Y seguramente esto va a ser fuente de conflicto y de debate público, con la dimensión con que hemos conocido los conflictos y las movilizaciones en el último tiempo. Acá hay un tema clave porque el ministro ha dicho que en caso de que esto llegue a convertirse en un problema, la orden presidencial es hundirla. Y si es hundirla, vamos a terminar viendo lo mismo que pasó con la reforma a la justicia. Esto no es cualquier cosa para un gobierno que ha prometido tantas reformas. Porque fíjese usted que esta reforma no resuelve los problemas que pretende resolver. Ninguno. La que está pendiente es la reforma de gobierno. No pone en cintura las EPS, les cambia el nombre. ¿Sí? Mantiene la integración vertical. No resuelve el problema de la formación de los especialistas. No resuelve el problema de la crisis de los hospitales públicos y de las grandes deudas. Con eso que usted me dice, lo que anticipa realmente, públicos. Entonces que esto se va a hundir. O esto no tiene, o esto no tiene más probable. Lo mejor sería que se hundiese y que el Congreso pueda examinar un proyecto de ley que ojalá sea el resultado de un gran pacto social y político de la sociedad colombiana alrededor de la salud. Veamos declaraciones, porque es importante verlo en contextos también. Veamos las declaraciones del ministro. 5 mitos de la reforma, 5 cosas que se están diciendo que no son, rápidamente. Empiezo por el primero. Se ha dicho de manera equivocada en los medios de comunicación desde hace 2 semanas que nosotros queremos ponerle un tope a los salarios de médicos y especialistas. Eso es completamente falso. Nunca estuvo concebido así en el proyecto. Se ha dicho que queremos en esta ley, que es una ley ordinaria, acabar con la tutela. Y es que no queremos que la tutela se necesite para acceder a servicios de salud. El enfermo crónico que necesita una tutela cada mes para recibir sus medicamentos, no queremos que eso pase. Queremos que la reforma corrija de manera definitiva esa cuestión. Se ha dicho también que vamos a limitar el plan de beneficios, que el plan de beneficios, lo que reciben los colombianos, va a ser más pequeño. Esto va a tener un plan de beneficios más amplio que incluye necesariamente y la suma del no-POS, en lo que vamos a llamar mi plan. Se ha dicho que queremos darle mucho más poder a las EPS. No sé de dónde sale eso. El Estado va a tener un control estricto sobre todos los recursos, sobre los flujos de información y los flujos de dinero. Y han dicho también que queremos acabar los hospitales públicos. En ningún momento la reforma dice eso. El gobierno va a entrar a reconocer parte de esas obligaciones para que de una vez por todas y ojalá para siempre tengamos unos hospitales públicos saneados. Esas son las declaraciones del señor ministro. Hassan, mira, muy fácil. Primero, cuando se crean las zonas sanitarias y solamente se van a permitir 2 operadores, vamos a crear un duopolio para las EPS, que ahora se van a llamar gestoras. Además, las EPS van a tener la oportunidad de definir los precios sobre los cuales contratan. Y además, en el artículo 32 queda muy claro, no se va a permitir la integración vertical solamente en los casos de salud de atención básica primaria. Resulta que la atención básica es el 70% de las urgencias o de las veces que la gente va al médico, el 50% de la facturación. O sea que sí hay integración vertical. Entonces, no dice claramente de que se van a reducir los salarios. Pero si yo soy juez y parte, tengo integración vertical en el 70% del negocio, va a haber reducción de los salarios. Entonces, lo que está diciendo el ministro, ¿qué es? No, completamente. Yo difiero de él. Y por eso creo que también los hospitales públicos sí van a estar en una gran crisis. Porque si yo puedo hacer integración vertical, pues creo mi clínica y a mi clínica le doy los contratos y no voy a necesitar de la red pública hospitalaria. Y entonces aquí va a empezar a generarse una serie de desniveles y una actitud dominante de las nuevas gestoras. Y es mucho peor, senador, porque fíjese una cosa, cuando dicen que es que el gobierno va a controlar en salud mía los recursos, uno se esperaría que es que las EPS pagan y ellos les pagan rápido a la IPS. No, se la devuelven a la EPS, que la va a guardar quién sabe hasta cuándo, para que le pague a la IPS cuando bien le parezca, con un agravante, y es que los recursos ya pierden la naturaleza
pública que iban a tener, vuelven y se vuelven privados y usted ya no los puede terminan perseguir. en canchas de golf. Exacto, Ya lo pero vimos. mucho más grave me parece a mí que les dicen a las clínicas, le dicen a las EPS que tienen que vender las clínicas que construyeron, ¿no? Todas las IPS que construyeron. Y resulta que eso es robarnos a los colombianos, porque la plata de la salud era de los colombianos. Hicieron las clínicas con la plata nuestra y ahora las van a vender y se la van a quedar. ¡Qué maravilla de negocio! En este momento, mire, sabe que están diciendo también, porque estoy leyendo a través de columnistas de opinión en diarios importantes del país, le quitan legitimidad a lo que están haciendo los médicos en la calle protestando. No solamente lo que han hecho varios analistas sobre las propuestas, están diciendo que este paro va en contra del profesionalismo y la vocación de servicios de los médicos, que atenta contra la salud de los pacientes y que no representa ninguna solución. Le agrega además que los medios de comunicación lo que están es tergiversando la historia de lo que es la reforma, que no la han leído y que esta gente está en la calle seguramente es por cualquier razón, menos por un tema fundamental de la salud. El tal paro de salud no existe. ¿A dónde estamos llegando entonces? Pues incluso que les están impidiendo el derecho fundamental a expresarse, a reunirse, etcétera, y muchas EPS estaban prohibiéndole, no solo opinando en contra y macartizando a los médicos, sino impidiendo que asistieran a las marchas. Y eso es claramente una expresión del temor a que efectivamente los médicos se unan y se organicen para que estos estímulos que están contenidos como una expectativa en este proyecto de ley se aquí hemos debatido la reforma a fondo antes de que en el Senado decidieran aprobar. Yo lanzo la pregunta. Esto va inmediatamente como se ve por lo que está pasando y por lo que cuentan los analistas de ustedes en esta mesa. Eso no tiene futuro. La pregunta es, y ya lo lanzó hoy el señor ministro de Salud diciendo, si el presidente, y vuelvo a ser enfático en eso, si el presidente dice, si esto empieza a deformarse, pues es mejor hundirla. ¿A cuánto estamos de que acaben sesiones en el Congreso? No, más o menos un mes, menos de un mes. ¿En un mes alcanzan a aprobarla? No, definitivamente no. No alcanzan, no dan los tiempos. A menos que tengan un mensaje de urgencia. Pues ya lo tiene, la mandaron en ambulancia. No. Que hundan esta, manden mensaje de urgencia para la próxima, junten comisiones séptimas de Cámara y Senado y una plenaria de Senado y Cámara. Pero definitivamente es que el problema no es ese, el problema no es discutir, el problema es que no se han dado la posibilidad de pensar un modelo diferente sin las EPS o un modelo donde definitivamente el papel predominante no esté en los más corruptos del sistema. Además, no hemos hablado ni siquiera de los medicamentos. Colombia es el país de los medicamentos más altos en el mundo. $150 vale la ciprofloxacina y en la India se consiguen 50 centavos de dólar. Mientras nosotros no solucionemos ese tipo de problemas, no vamos a poder. ¿Se han logrado bajar? ¿Le da usted por lo menos ese crédito al ministro cuando dice hemos logrado bajar el precio en algunos medicamentos? Los recobros del sistema en ese momento están rondando los 120.000, 150.000 millones de pesos al mes. Y se supone que desde el 2010, cuando el ministro Santamaría estaba de ministro de Salud, se iba a solucionar y no se ha solucionado. Solamente se han regulado 189 medicamentos de 14.000 que tenemos los colombianos. Eso es absolutamente yo les quiero bajo. recordar también un tema, ¿no? Esta reforma el pobre ministro sufrió mucho en el Congreso para que se la votaran. Por el tema de impedimentos, muchos no querían ni siquiera salir a votar hasta que llegó pues el tema de lo que todos sabemos del incremento salarial. Sobre eso hay que tener cuidado, porque entonces cuando todo el mundo estaba pendiente sobre un tema tan delicado como el tema de la salud y empieza a operar de manera el mecanismo de los conflictos de intereses, entonces dicen, ve ese mecanismo cómo estorba para legislar. Entonces otra vez, ¿no es cierto? Así como con la Procuraduría, cuando empieza a funcionar, mejor quitémosla. Acá entonces no, ese conflicto de intereses sí que estorba para legislar sobre la salud. Y apareció la prima. Hassan, pero además otra cosa. Apareció la prima. Llegó en un momento. Digo una cosa, y ruegue porque después de todo ese trámite legislativo, la Comisión de Conciliación de Senado y Cámara no sea la misma de la reforma de la justicia. No, Dios nos ampare. Mire, vamos a la pausa en 360 y ya regresamos para seguir debatiendo sobre este tema que tiene que ver con la coyuntura política en Colombia. Ya regresamos.